En esta parte de números como tal, a ustedes les van a evaluar lo que son la parte de los números racionales, las diferentes representaciones de los números racionales, los números irracionales, las diferentes representaciones de los números irracionales, operaciones con estos dos conjuntos. Cuando me refiero a operaciones, es suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíces, donde se involucran estos números. Y la unión de estos dos conjuntos de números es lo que se conoce como los números reales. Pero a pesar de que hay otros conjuntos que están ahí involucrados que no se evalúan directamente, indirectamente son parte del tema. Entonces, primero que todo, los números naturales, o sea, no es que les van a apuntar algo directamente relacionado a números naturales, pero es que los números naturales, la semana pasada hemos visto que tienen una relación directa con los racionales, porque se acuerdan que los naturales es un conjunto que está dentro de los racionales. Entonces es importante conocer cada conjunto con el que estamos trabajando. Entonces, los números naturales, recordemos, yo les había dicho toda la historia, así que en la antigüedad, pues había una gran necesidad de contar los objetos, ¿verdad? Los animales, las cosechas y más. Entonces, lo hicieron por medio de comparaciones, con piedritas, con cualquier artículo que tuvieran para poder saber la cantidad que poseían. Entonces, de ahí donde viene la parte de los números naturales, que nos sirve para contar eh, los elementos de ciertos conjuntos. ¿Cuáles son los naturales? Entonces, los naturales, y eso sí, inician de un mismo número, solo que en algunos textos inician de cero, en otros textos inician de uno. Eso ya depende del área de la matemática que se trabaje. Normalmente es a partir de uno, pero que inicie de cero tampoco no hay ningún problema. Pero a mí personalmente, o sea, yo soy creyente de que inicia desde el uno. No es como que les diga que está malo poner el cero, no, el cero también hay unos libros que ponen el cero. No es como que lo que estoy diciendo es palabra divina. O sea, ese tipo de cosas no se los van a apuntar porque es la fecha y no hay una convención, no se han puesto de acuerdo si el cero es natural o no. O sea, la fecha y los matemáticos no se han puesto de acuerdo, sino que dicen que en algunos temas sí, otros temas no. Y para mí personalmente no es natural porque la palabra natural proviene de la naturaleza, proviene de esa parte natural del niño y para un niño de 4 años no es natural decir cero cosas o decir que no tiene nada. O sea, los niños cuentan a partir de lo que ven, comparan a partir de lo que logran tocar, de lo que logran observar. Entonces, que un niño de 3, 4 años sepa qué significa el cero, para mí es un poco chocante porque es muy difícil. Si ustedes tienen sobrinos, hijos y demás, puede que me entiendan, porque es que sí, o sea, es muy raro que un niño de una edad muy temprana logre identificar el cero, donde el cero, pues ya sabemos de que lo identificamos como ese valor que no representa nada, ¿verdad? O sea, no tengo ni tampoco debo. Entonces, para mí, bueno, lo natural es este conjunto de números que inicia de uno, luego sigue el 2, luego 3, 4, 5 y ahí hasta más infinito. O sea, ahí voy contando, son este conjunto que me permite a mí contar cierta cantidad de elementos de un conjunto. Listo. Luego, más adelante en la historia, pues tenemos la necesidad de representar, por ejemplo, deudas, eh, temperaturas bajo cero, que son las temperaturas muy, muy frías, profundidades, por ejemplo, cómo medir los objetos que están bajo el nivel del mar. Entonces, ese tipo de cosas, los números naturales, los que conocemos, no nos servían, ocupamos otros números para poder representar este tipo de situaciones. Entonces, esa parte de las deudas, la parte de las temperaturas bajo cero y demás, eh, llevó a la creación de este nuevo conjunto que se llama el conjunto de los enteros, que es la unión de los positivos, que ya los acabamos de ver que son naturales, pero también sus opuestos, que son los negativos. Y ahí hay un montón, o sea, sería el conjunto muy, muy negativo, que va a pasar por -4, -3, -2, -1. Aquí sí tiene que estar el cero involucrado sí o sí, ¿verdad? El uno, 2, 3, 4 y ahí sigue. Noten que no tiene un inicio ni tampoco tiene un final, ¿verdad? Es un conjunto que va a venir desde números negativos
y va, perdón, y va a pasar por todos los números positivos. Y este conjunto como tal se conoce como el conjunto de los números enteros. Ahora bien, ya viene el tema que es el que nos compete, es el que a eso venimos, el tema que vamos a estar dándole más fuerte porque es con lo que iniciamos el examen, pero para eso hay que comprender lo anterior que acabo de mencionar. Bueno, los números racionales, ¿de dónde vienen? O sea, ¿cuál es la razón por la que los números racionales se crearon? Entonces, aquí viene como un ejemplo, se lo leo. Dice que tres amigos que son cavernícolas salen en búsqueda de frutas para recolectar. Pasan todo el día buscando y solo encuentran 4 sandías. Si reparten todo lo que encontraron en porciones exactamente iguales, ¿cuánto le corresponde a cada uno de ellos? Entonces, noten que son 3 personas, pero encontraron 4 frutas. Entonces, a lógica, por pura lógica, como tal, a todos les va a tocar una fruta, o sea, una sandía. Pero para que les haya tocado 2 sandías a cada uno, tuvieron que haber encontrado en este caso 6, pero no encontraron 6, encontraron 4. O sea, la cantidad de sandía que les va a tocar es un número que se encuentra en medio del 1 y el 2. ¿Por qué en medio del 1 y el 2 es la cantidad? Porque de acuerdo a la cantidad de sandías que se encontraron, que en este caso son 4 sandías, entonces ellos van a tener una sandía para cada uno sí o sí. Para que ellos tengan 2 sandías cada uno sí o sí, tuvieron que haberse encontrado 6 sandías, pero no se encontraron 6, se encontraron 4. Por lo tanto, ese valor es un número que va a estar en medio del 1 y del 2. Entonces van a tener una sandía y un poquito más. Entonces, de ahí donde viene la parte de las fracciones, donde decimos que las 4 sandías que se encontraron se les va a repartir a los 3 cavernícolas. Y esto es una fracción que si lo metemos en la calculadora, pues ya nos daría un resultado 1 punto y algo. Ah, bueno, aquí no tengo la calculadora, la otra. Dame un segundo para buscar la calculadora que nos va a servir. Es esta. Es esta. Entonces, cuando nosotros hacemos la división, nos dice que es 1.33. O sea, ven, es un número que va a estar entre el 1 y el 2. En este caso, cada uno va a tener 1.33 de sandía. Entonces, por ahí es donde viene como esta necesidad de crearse los números racionales. La palabra racional viene de ración, ¿verdad? De porción, de dividir. De ahí donde viene la parte de racionales. Definición de número racional, ahora sí, ya definiéndolo un poquito, ¿qué es un racional? Se le llama número racional a todo número que puede representarse como el cociente de 2 enteros. Entonces, vean, ok, importante. Dice que un número Ya, racional, denme un segundo, dicen que un no número logro racional tener. es un número que se representa con 2 enteros. ¿Qué significa? Que la división que voy a colocar, siempre que haya una división, tanto el numerador como el denominador tienen que ser números enteros. Vean que aquí está. Cociente significa división y tienen que ser números enteros. Y ya habíamos visto en la diapositiva pasada que eran los números enteros. Los números enteros ya hemos visto que pueden ser positivos, pueden ser negativos, ¿verdad? Por ejemplo, el menos 2/3. Noten que el número de arriba es un número entero, el número de abajo también es un número entero. Por lo tanto, como los dos son enteros, entonces esto es un racional. Entonces, el racional es una composición, ¿verdad? De 2 números enteros que van a estar en forma de fracción. Voy a colocarlo aquí, una A y una B. Entonces, esta A es un número cualquiera que sea entero. Esta B es un número cualquiera que sea entero. La única condición es que esta B no puede ser cero. Es la única condición. El número que está aquí abajo jamás puede ser cero. Es la única condición. Entonces, esto es un número racional.
Ahora bien, ¿qué es una expansión decimal? Resulta que acontece que la expansión decimal existen dos tipos diferentes. Existe la expansión decimal que es finita. Cuando decimos que una expansión decimal es finita, decimos que el decimal tiene un fin. Por ejemplo, 2,75. Decimos que es finita porque hasta ahí acabó. Vean que esa parte decimal no avanza. Otro ejemplo, 0,01, 02, 03, 04, 05 y acabé. Y listo. Entonces, finita es que va a tener un fin. Y E infinito es que nunca se termina. Eso avanza, avanza y avanza. Y hay dos tipos de infinitos, el periódico y el no periódico. Cuando decimos periódico es que es un infinito que va a estar en constante repetición. O sea, va a haber una expresión que se va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y no va a terminar. Y cuando hablamos de no periódico es que uno no puede encontrar una secuencia. Es un infinito, pero los números se comportan de forma random. O sea, no hay un sentido de esos números. Simplemente se están colocando números y no hay una secuencia entre ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de periódico puede ser 1,75, 75, 75 y 3 puntos suspensivos. Los puntos suspensivos significan que eso sigue avanzando y sigue avanzando. O bien, en lugar de puntos suspensivos, también se puede colocar 1,75 barra, donde esa barra es el periodo. O sea, 1,75 periodo. Así se lee. Entonces, esa barra significa periodo y lo que me indica es que ese valor que está ahí, que es el 75, es el que se va a estar repitiendo. Y cuando no es periodo, ahí sí no hay quite, es siempre puntos suspensivos, no hay quite porque no se puede representar de otra forma. Y ahí sí, por ejemplo, puede ser 3,1573409 y eso sigue. Y vean que en esos números que están antes de los 3 puntos, no hay un sentido, o sea, no hay una forma que uno diga, mira, se está repitiendo cierta expresión. No, son números completamente, podemos decir que totalmente al azar. Entonces, esta diferencia entre un decimal que es periodo y un decimal que no es periodo. ¿Y para qué nos sirve esto? Primero que todo, pues es importante saber identificarlo y segundo, porque uno de ellos le pertenece al racional y el otro no le pertenece. Ahorita vamos a verlo también. ¿Qué son los números irracionales? Habíamos quedado que el número racional es aquel número que sí se puede representar en una fracción. O sea, el numerito de arriba es un entero y el numerito de abajo también es un entero. Entonces, un irracional es aquel número que más bien no se puede, o sea, es imposible que se pueda representar en una fracción. A pesar de que un examen medio trampa pueda intentar hacerlo, no, ocupo que el de arriba sea entero y el de abajo sea entero para que sea racional. Cualquier otro, combinación ya no es racional. Entonces, los números irracionales son números que tienen la propiedad de que no se puedan escribir como fracción. O sea, los números irracionales es imposible que uno pueda escribirlos como fracción. Algunos ejemplos, bueno, es el pi. El pi es un número que es irracional. En decimales más o menos es 3,1415,9 y vienen un montón de números. Otro número que es irracional es el e. Ese es el 2,71 y no recuerdo qué números más. Esos son los más típicos. Ahorita no quiero meter raíces ni nada porque no quiero meterme en lo que son representaciones, simplemente quiero que entiendan un poquito que son números irracionales, que estos números irracionales son estos números que no se pueden representar en fracción. Por ejemplo, a veces les pueden hacer trampita, les ponen esto y les dicen que si esto es un racional. Entonces, uno dice, mira, está en fracción. Ah, es racional porque está en fracción. O sea, no porque esté en fracción ya automáticamente tiene que ser racional. Hay que comprender el fondo
de qué está representando este número como tal. El numerito que está aquí arriba es un entero y el numerito que está aquí abajo, ¿qué es? Irracional. Es un, Irracional. es un irracional. Y para que sea racional, ¿qué tiene que suceder? Los dos tienen que ser enteros. Los dos tienen que ser enteros. Nada más hay una forma en la que los dos sean irracional y ahí sí me dé racional. Es que sean exactamente lo mismo, pero en un examen de noveno jamás les va a venir esto. Pero esa es una de las trampas que se ponen, pero a nivel de colegio, no a nivel de examen. Esto sí es una trampa completamente enorme, pero esto sí es un irracional, aunque no parezca, pero no se preocupen que algo así no les va a venir en el examen. Porque lo que pasa es que el numerito que está aquí arriba, que es un irracional, se está repartiendo exactamente en la misma cantidad de valor. Esto en el fondo, en realidad, eso que está ahí, aunque no parezca, vale uno todo. Porque el Prof, numerito, dime, y ahí, ¿cómo se le dice a las partes de la fracción, el de arriba y el de abajo? Es que se me olvidó. numerador y denominador. Numerador y denominador. Ah, ok, gracias. Este es el único ejemplo en fracción que les pueda venir así con trampa, donde arriba sea irracional, abajo sea racional, pero es que en realidad en el fondo esta fracción vale uno, pero algo así no les va en el examen jamás en la vida, para que sepan, no, nunca lo he visto, pero de ahí uno nunca sabe, ¿verdad? Pero sí, como dijeron, un racional como tal se ve la forma entero en el numerador y entero en el denominador. Ahora bien, ¿qué es el conjunto de los números reales? Ya el conjunto de los números reales es un conjunto grande, ¿verdad? O sea, es un conjunto conformado por todos los racionales, o sea, que ya vimos quiénes son los racionales, y por todos los irracionales. Entonces, vean que están hasta como que se coloca una línea divisora, ¿verdad? Donde de un lado voy a colocar todo lo que sea racional y de otro lado lo que sea irracional. Y vean que los irracionales, pues, está completamente solo. Claro, porque los irracionales no se relacionan con nadie. O sea, es un conjunto de números que son decimales infinitos. Por ejemplo, aquí voy a colocar el pi, por aquí va a estar el pi, por aquí va a estar el e. Ahorita me meto con las raíces, pero voy a colocar aquí para que no se me vayan, por ejemplo, la raíz de 5, ese es un irracional. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este conjunto? Por eso es que yo les dije que es importante que conozcamos qué son los naturales y qué son los enteros, porque al final de cuentas, toda esta caja que está aquí, que son los racionales, noten que los naturales son parte de los racionales. Entonces, por ejemplo, los naturales, ¿quiénes eran? No sé, el 2, el 7, el 9, por ejemplo. Entonces, si ustedes dicen el 2, ¿qué tipo? Dime. Los números naturales serían todos los números positivos. Correcto, Ok. correcto. Entonces, por ejemplo, si yo les digo el 2, ¿qué tipo de número es? O sea, ¿a qué conjunto le pertenece el 2? Números enteros. Correcto, sí, claro, pero sí, otro más. A los naturales. Correcto, ¿a qué más? Pares. Ay, sí, ahí me fuiste con características. Ahí te la acepto, pero no es parte de un conjunto, más bien es parte como unas Es un número características. racional. A eso quería llegar. Es un número racional. Entonces, vean que ustedes me dijeron que el 2 es entero. Por supuesto, se las compro. El 2 es un entero. El 2 es un natural, también se las compro. Pero noten que el 2 también es racional. Entonces, vean que esos numeritos que nosotros conocemos como los sencillos, como tal, también son parte del conjunto grande que tenemos. Entonces, no le tengan miedo a este tipo de numeritos, que ustedes digan, ay, pues que a mí me enseñaron que los racionales son fracciones. Y ya cuando vemos estos numeritos sencillos, no sabemos dónde colocarlos. No, estos numeritos que son los sencillos también son parte de este conjunto grande. Entonces vean de que el 2 sí es natural, el 2 también es entero y el 2 también es racional. Entonces, importante, racional. Entonces, todos esos numeritos que nosotros conocemos son racionales. Ahora bien, ¿quiénes son los enteros? Vean que los enteros ya están aquí metidos toda una caja, ¿verdad? Entonces, en los enteros ya están todos los positivos, que son los naturales. Pero ¿quiénes más están por fuera? Los negativos, por ejemplo, el -2, el -5, el -4. Entonces, el -2, ¿qué es?
El menos 2 es natural. No, porque si el -2 fuese natural, entonces estaría dentro de esta cajita. Pero el menos 2, Pero- bueno, es que pensé que tal vez Ujú. el menos 2 como estaba dentro de todas las cajas, pensé que era natural y también que era entero. No, porque es que si hablamos de natural, recuerda que natural es aquello que está en la naturaleza, ¿verdad? Y es aquello que los niños empiezan a contar. Y el -2, Entonces, ajá, entonces los naturales serían únicamente los positivos, negativos correcto. no. No, no, negativo no. Ah, Correcto. Entonces solo es entero y racional. Es el nada más menos 2 entero sí y, sería es nada racional. más entero y racional. O sea, cuando hablamos de -2, el -2 es entero, pero también importante, -2 es racional. Entonces, aquí tenemos que el 9 es un natural, el 9 es un entero, el 9 es un racional. Pero si hablamos, por ejemplo, del -5, ya el -5 solo es entero y racional. Ahí la representación de entero sería n, ¿verdad? De z. Z. Sí. Y luego tenemos los racionales que ya los acabamos de ver, que son ya una fracción compuesta por dos enteros. Por ejemplo, el 1/4, 7/2. No me voy a meter todavía mucho con ese tipo de cositas, pues ya casi vamos a verla. Por ejemplo, raíz de 16. Ya casi me meto por qué raíz de 16 racional. Ya casi vemos, la semana pasada lo vimos, pero ahorita quedó solo en forma de repaso. Otro racional. Dime. Profe, una consulta, digamos, el número 1 Ajá, sería natural y también sería entero y también sería racional. correcto, correcto, Ok. es correcto. Esta cajita la voy a llenar un poquito más de números, ya después de que vamos a ver las representaciones, pero nada más quería ver como ese tipo de cositas así por encimita. Números no reales existen, por supuesto existen, para nuestro uso real, ¿no? Para áreas específicas, sí, por ejemplo, la ingeniería eléctrica, y se usan números no reales, en la mecatrónica, en áreas muy, muy específicas se usan los números que se conocen como no reales. Uy, yo me acuerdo uno que era fracciones con denominador cero únicamente. Correcto, de hecho, cuando hablamos de números no reales, son exactamente dos casos, nada más hay dos casos. Caso número 1, el caso número 1 es cuando tengo una fracción, ¿verdad? Con denominador cero. No importa no importa lo que se encuentra arriba. Arriba puede ser el número que sea, puede ser una raíz, puede ser, no sé, el pi, puede ser, arriba pueden ir lo que quieran, pero sin el denominador hay un cero, esto es no real. Porque la calculadora, si ustedes intentan colocarlo, esto les va a dar error matemático. Eso no existe. Y claro, si nosotros vemos, o sea, ¿cómo voy a repartir, no sé, 4 sandías a 0 personas? No tiene sentido cómo repartir de 4 sandías a 0 personas. Entonces, ese es el primer caso, cuando el denominador es un cero. Y el segundo caso, Ese era el de si la raíz tenía un índice par y era negativo. correcto. Negativo, ¿qué cosa? Era negativo el subradical. Es correcto. Es Sí, correcto. así era Porque como se llamaba, ¿verdad? es correcto. Porque Cierto. recordemos que el negativo puede afuera, pero negativo no me importa que haya afuera. Yo quiero que vaya adentro. Si adentro va un negativo y esto que está aquí, poner en rojo, esto que está aquí, que se llama índice y es par, entonces recordemos que si no hay número es un 2. Entonces, ya se sobreentiende que ahí es un 2, por lo tanto es par. Pero si hay otro número, ahí debería estar de 3, 4, 5 y demás. Pero si no hay número, es un 2, por lo tanto es par. Y si es par este índice y dentro de la raíz, que esto que está aquí adentro se llama subradical, es negativo, eso también es un no real. Son los únicos dos casos que van a tener. No hay más casos. ¿Cómo vamos hasta aquí?
Súper bien. Recuerden que estoy haciendo como un tipo de repaso, ¿verdad? Cualquier cosa, si sienten que voy un poquito rápido, igual me avisan. Es que igual creo que varias personas conocieron la semana pasada, pero los repasos no van a ser siempre, ¿verdad? Para que sepan. Es que ese tema sí era importante porque la siguiente parte de la clase, pues sí necesito que esta parte la tengan bastante clara. Por mí va perfecto. Profe, una pregunta. ¿Sí, claro? Eh, Dime. Solo si el índice es par. O sea, si es 3 y el subradical es negativo, ese No en pasa ese caso. nada. No Ok. pasa nada, no pasa nada. Es solo si es par. Es correcto. Ok. Un segundo. Ahora bien. Representaciones de los números racionales, o sea, ¿cómo identificar un número racional? Así, aquí ya no vamos de lleno a meternos en esa parte de identificar los números racionales que son de diferentes formas. Pues la primera, pues un número racional, pues son los naturales, ¿verdad? Pero no me quiero meter en eso porque se supone que ya lo sabemos. Otro número racional son los enteros, pero se supone que ya lo sabemos. Entonces, a pesar de que ustedes sepan, o ya lo hemos visto, que los naturales son parte de los racionales y los enteros son parte de los racionales, tengan cuidado porque puede que les aparezca un 2 por ahí, les pregunten que si eso es racional y por supuesto el 2 es un racional, ¿verdad? Entonces me voy a meter con los casos quizás un poquito más elaborados. Entonces, representación de los racionales, pues caso número 1, las fracciones, pero no cualquier fracción, ¿verdad? Fracciones específicas, donde el numerador sea entero y el denominador también sea entero. Recordemos que el b no puede ser 0, ¿verdad? Entonces ese es el primer caso, las fracciones cuyo numerador y denominador tienen que ser enteros. El b diferente a 0, porque ¿qué pasa si el b es 0? Es número no real. Es un número no real. Ese es el caso que acabamos de dar ahorita. Entonces, pues, por esa razón, siempre voy a decirles, b no puede ser 0 por eso, porque acabamos de ver que si el denominador es 0, pues ya todo se me cae, ¿verdad? Entonces, ese es el primer caso. Segundo caso, el decimal finito. Y ya lo acabamos de ver. Hace un ratito vimos qué significa que un decimal sea finito. Significa que la parte decimal va a tener un fin. Si tiene un fin, entonces, listo. Ya con eso decimos de que es racional. Siguiente caso, el decimal infinito, pero recordemos que había dos casos. Está el periodo y el no periodo. Entonces, para que sea racional, va a ser la parte periódica. O sea, la parte que se repite, se repite, se repite. O sea, si ustedes ven un decimal donde la parte, perdón, ustedes ven un número donde la parte decimal se está repitiendo, entonces eso automáticamente también es un racional. Y otra forma de ver también los racionales son las raíces, pero no todas las raíces, sino las raíces cuyo resultado me dé un entero. Entonces, si ustedes esta raíz, y recuerden que cuando hablo de raíz, no hablo de raíz cuadrada, hablo de cualquier tipo de raíz, puede ser raíz cúbica, puede ser raíz cuarta, cualquier tipo de raíz. El punto es que si la raíz cuando se calcula da un número perfecto, que eso llamamos como número entero, entonces eso también es un racional. Yo les había dicho la semana anterior que les recomiendo que busquen la calculadora que tenga ya la raíz, porque eso nos va a facilitar los resultados o las operaciones que involucren la raíz, pero la cuadrada, porque la cúbica se hay que hacer la mano, pero por lo menos la cuadrada, al tener una calculadora, pues ya ahí nos ahorramos bastante cálculo, porque nada más es de colocarlo y listo. Por ejemplo, ¿cuánto sería la raíz de 25?
pues nada más colocamos el 25 en la calculadora, apretamos la tecla raíz y ya nos devuelve el resultado. Y noten que me da un 5. Por lo tanto, vean que la raíz de 25, ¿qué sería entonces? Noten que sería un racional porque me dio un numerito entero. Entonces ven que al tener la calculadora, pues nos facilita ese tipo de cálculos. Ahora, ¿cómo se ven los números irracionales? Pues siguiendo la misma idea de este diagrama que estoy haciendo, de estas ideas, pues entonces los números irracionales van a ser como estos, solo que lo contrario, ¿verdad? O sea, todo lo que no sea esto. Entonces, los irracionales son los que no pueden ser fracciones. Entonces, ¿cuáles son los que no pueden ser fracciones? Claramente tienen que ser decimales, pero si no es finito, tiene que ser infinito sí o sí. Entonces, ¿qué tipo de infinito? Nada más hay uno que me sobra. Infinito. Pues, tengo una duda. Sí, claro, dime. En lo de la raíz, usted dijo que tienen que ser enteros para que sea racional, ¿verdad? Correcto. Pero si, por ejemplo, es un entero, ¿cómo lo explico? Si, por ejemplo, es un entero negativo, puede Ujú. ser racional. Por supuesto, por ejemplo. Por ejemplo. Primero que todo, ¿esta expresión es real o no real? Real porque no tiene la parte de arriba par. Correcto. Entonces, por ahí ya sabemos de que es real. O sea, real significa que existe el resultado. Vamos a calcularlo. Este negativo que está aquí, ¿cómo se calcula? Lo omitimos. No vamos a hacerle caso al negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuánto me da el 8. ¿Se acuerdan cómo lo habíamos hecho la semana pasada? Lo habíamos hecho buscando el número que diera multiplicado 3 veces algo parecido. Correcto. Entonces empezamos con el 1, ¿verdad? 1 sería 1 por 1 por 1 y eso va a dar 1. Ahora vamos con el 2, que eso sería 2 por 2 por 2, que eso me da 8. Ah, ya acabé. Ya me dio. Entonces, ¿quién es el resultado de esto? Es el 2. Pero recuerden que ese negativo no lo tomo en cuenta. Entonces lo pongo como resultado. Ve, me dio un número negativo. Ah, ya entendí, ya entendí. Son No puede casos, ser, son casos no muy puede ser. particulares. De hecho, Daniel, esa pregunta que me hiciste es algo ya bastante particular, ¿verdad? O sea, no es como, no creo que ese tipo de preguntas vengan en el examen así, pero vea que sí puede suceder. Pues que hay que saber de la materia. Ujú, por eso preguntaba yo, es que yo me meto. No, pues está buena, la pregunta está muy buena. Pero sí, vean que así se soluciona una raíz. Primero que todo, antes de solucionarla, tienen que saber si es real o no real, porque si no es real, ¿qué pasa? Y no se puede solucionar. Entonces te dicen, ¿es real? Ah, ok, si es real, entonces sí va a dar un resultado. En este caso, pues si es negativo, el único detalle es que el negativo pues no lo tomo en cuenta. Nada más, lo soluciono todo igualito y al final le pongo el negativo a la respuesta. Ok, ok, perfecto. Gracias. Con gusto. Igual, el cálculo de raíces, ya casi lo hacemos de nuevo. Entonces, los números irracionales son los infinitos no periódicos. En algunos casos particulares es el pi, es el e, y que no se ve mucho a nivel de colegio, que se llama phi. Básicamente las letras, ¿verdad? Cuando ustedes vean una letra, ahí, no sé, una letra medio rara, eso es un irracional normalmente. Pero para nivel de examen de noveno, el pi y el e son los que siempre aparecen. Donde el pi, recordemos que vale 3,14, importante, y le vale ¿Cuál 2,71. es el nombre de ese circulito con el palito, el último? Se escribe así y se lee phi. Ok, gracias. Profe, Dime. usted dijo que en los símbolos, o bueno, en las letras, Ujú. son pocas las que son pares. Las que son racionales. No, Y las letras son irracionales. De hecho, todas, todas. no hay una letra que represente un racional, no existe. Ah, ok, perfecto. Sí, las letras representan un número muy grande, o sea, un número infinito de decimales.
Profe, y en el examen dice cuánto vale pi y todas esas No, letras. no dice. Por eso es que normalmente son estas dos las que se trabajan. Esta no se trabaja. Esta a nivel de colegio sí se trabaja, yo la he visto. A nivel de examen de noveno no, la he visto muy poco. Pero las dos que se tienen como que medio saber cuánto vale son estas dos. Entonces, por mera casualidad, hay que memorizar el resultado, saber la operación para sacarlo, ¿verdad? Sí, porque van a hacer comparaciones de quién es mayor que quién en algunos casos. Ah, ok, Y ok, el ok. pi Profe, ¿y es más cuál es grande el valor del otro, del pi? es del phi es 1.60 y algo, creo que 62. Por ahí anda. Este es 3.14, este es 2.61 y este es 1 punto y algo. Como 1.62 creo que es. Pero como digo, este no, perdón, este no aparece mucho en el de colegio. Los que aparecen son estos dos. Profe, ¿me Pues, puede decir el del pi, por favor? el de pi 3,14, el aproximado a 2 dígitos, pero un poquito más, sería esto, 3.1415,9. Profe, no sé si ya me estaré adelantando, pero cuando se compara el pi, por ejemplo, con el e, lo que se toma en cuenta nada más es como el número entero, en este caso el 3 o el 2, Sí, por ¿verdad? supuesto. En este caso, claro, cuando comparamos el pi con el e, claro, uno vale 3 puntos y resto, el otro vale 2 puntos lo que sea. Ya con solo eso ya uno más grande que el otro, ¿verdad? Pero un poquito más exacto es 3.71. Entonces, sí, claro, cuando comparamos los dos, pues podemos ver de que el pi es más grande que el e y por mucho. No por mucho, pero hablando decimalmente sí por bastante. Y el otro vale 1 punto y resto, entonces ya queda muchísimo más lejos, ¿verdad? Profe, Dime. ¿verdad que el otro número es este símbolo que sigue es el Euler? Bueno, de hecho, el Euler es esta E por Ajá, aquí. por eso esa es. Ajá, ese es el Euler. Bueno, Y Euler como tal. nos puede dar la operación para, por ejemplo, sacar cuando la letra sigue junto con un número en una operación. Porque... Eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Ah, ok, espero. Aquí. Eso se llama multiplicación, entonces tranquila. Y para finalizar, pues tenemos también las raíces. Las raíces también son irracionales, pero no cualquier raíz, sino raíz cuyo resultado no de entero. Por ejemplo, la raíz de 12. ¿Cuánto es la raíz de 12? Si nosotros usamos la calculadora, pues lo hacemos directo. Colocamos el 12, colocamos raíz y vean que no dio entero, dio decimales, 3.464102. Y ahí pues va a seguir siempre sí o sí. Nuestra calculadora pues obviamente no nos va a dar los dígitos infinitos, nada más va a llegar hasta completar la pantalla. Ese tipo de cosas hay que estar en todas, ese tipo de cosas significa que continúa y continúa y continúa, ¿verdad? Las raíces, siempre que decimales, son números irracionales. Entonces, estas raíces que no dan enteras también son irracionales. Entonces, ya con esto, pues podemos completar aquí un poquito más este cuadro, colocando más cositas. Pero eso lo hago al final de la clase para mandárselos a ustedes en PDF. Ahora bien, ¿cómo calculamos raíces? Ya dijimos que las raíces cuadradas no las vamos a calcular, porque las raíces cuadradas vamos a usar la calculadora. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es la raíz de 56. Yo no les voy a enseñar cómo calcularlas. A pesar de que la semana pasada sí vimos cómo calcular raíces en realidad, pues la calculadora nos va a ayudar muchísimo. Nada más que ustedes tengan muy mala suerte que en este preciso momento del examen, pues la calculadora se les dañó por alguna forma o no lograron conseguir la calculadora con raíz o algo así, que espero que me digan con tiempo para buscarles una solución o algo así, pues ahí sí tenían que calcularla pues a mano. Pero si no, pues las raíces que son cuadradas son fáciles de calcular porque la calculadora nos va a ayudar como herramienta de apoyo a dar un aproximado de esa expresión.
Pero ¿qué pasa? Las raíces cuando tienen un índice diferente, porque también puede ser índice de 4, ¿verdad? Pero normalmente llega hasta el 12 del 3. Pero ¿qué pasa cuando tengo índice de 3? Habíamos quedado la semana pasada qué es lo que significa en el fondo ese tipo de expresión. Lo que pasa es que uno anda buscando como tal un valor que multiplicado la cantidad de veces que aparece en el índice me dé este resultado. Entonces, yo quiero saber cuánto es la raíz, en este caso se lee cúbica, de 27. Siempre empezamos con el 1. A pesar de que el 1 ya sé que me va a dar 1 como resultado, empiecen con el 1. Eso es para poder tener claro el orden en la recta numérica, en la expresión. Entonces, empiezo con el 1. Yo sé que si yo multiplico el 1 3 veces, pues eso me da 1, no importa. Ahí no vamos a perder mucho tiempo en eso. Vamos a perder, si acaso, 2 segundos haciendo eso. Ahora voy con el 2. Si yo multiplico el 2 3 veces, eso lo paso en una calculadora, 2 por 2 por 2, eso me da 8. Estoy todavía muy lejos. Te sigo con el 3. 3 por 3 por 3 y 3 por 3 nos da 9 y 9 por 3, 27. Si me da perfecto, esa es la respuesta como tal. O sea, noten que la raíz cúbica de 27 es, en este caso, el número 3, que fue el que se utilizó para obtener el 27. ¿Qué sucede cuando no me da perfecto? Por ejemplo, cuando igual tengo raíz cúbica y no sé, voy a poner otro número, voy a poner un número más grande todavía, de 135. Por ejemplo, un número muy, muy grande, simplemente por jugar aquí con ustedes en el aspecto de calcular numeritos. Igual, la misma idea, es un número que multiplicado 3 veces de 135. Ya tengo esta tabla, ya sé que voy por el 27, entonces no puede ser ninguno, ni el 1, ni el 2, ni el 3, porque voy por el 27 y quiero llegar al 135. Entonces ahora voy con el 4, a ver qué pasa. Si yo multiplico 4 por 4 por 4, ¿esto cuánto da más o menos? Dice que da un irracional que es 5.12992784 y los tres puntitos. No, creo que... 64. Sí, correcto. Daniel, creo que estás usando calculadora científica, ¿verdad? Ajá. No, aquí, bueno, número 1, no podemos usar calculadora científica para el examen. Número 2, la idea de este tipo de ejercicios es hacerlo completamente a mano, porque lo que me está dando ya es el resultado como tal, y no, en el examen no vamos a usar calculadora científica, porque si no el examen se haría muchísimo más sencillo la solución. Entonces, la forma para resolverlo, Daniel, sería con este método, ir buscando qué número me llega a 135. En este caso, cuando yo agarro el 4, como dicen las chicas, nos da 64 y aún no llegamos. Entonces voy con el que sigue, sería con el 5. Profe, Dime. si uno lleva calculadora científica, se la decomisa. Sí. Literal, o sea, bueno, hay dos opciones. Si usted hace el primer ejercicio con calculadora científica, se arriesga más bien a que la anulen el examen como tal. Ah, ok. O sea que Porque- uno no puede llevar ningún tipo de calculadora al examen. No, sí puede ya calculadora. Sí puede. Pero La tiene cuenta que- pollos. Sí, esta misma. No puede ser la calculadora. Es correcto. Vean esa que mandó Daniela. Esa calculadora es perfecta. Vean que en la ¿Cuál? parte, Daniela mandó una foto al grupo. Noten que en la parte de arriba aparece la raíz. ¿Ven? Es muy parecida a la que yo tengo aquí en digital. Es muy parecida, solo que esta es más. De hecho, la que tiene Daniela es mucho mejor que la que yo tengo. La que yo tengo es súper básica, pero la que tiene Daniela es más o menos la que ustedes ocuparían. Han Vale. hecho. En el grupo de mate, ¿verdad? De claro. Sí, no, en el grupo sí, de WhatsApp. Ah, Entonces, ese tipo de calculadoras son las que ocupan. Es que, como digo, si llegan científica, ya automáticamente el examen lo tienen anulado. Profe, Dime. pero ¿verdad que para el examen de bachi sí se ocupa científica? Ah, sí, el de Bachi se ocupa científica y se ocupa de todo, porque el de Bachi ya, el nivel es muy diferente. De hecho, la calculadora a veces
casi que ni se ocupa porque ahí sí se ocupa bastante práctica, o sea, sí se ocupa mucha práctica. La calculadora nos va a servir para muchísimos cálculos porque ya son cálculos muy difíciles de hacer, pero se ocupa más saber la materia que en otra cosa. Es que en ese examen, por ejemplo, ese examen de noveno, si no tuviese calculadora científica, pues ya todo se me hace muy sencillo, porque la calculadora científica sí me resuelve casi que el examen, pero bachillerato sí está hecho para que se resuelva completamente casi que todo a cabeza. Entonces, se usa la científica, pero no es como que no crean de que la calculadora científica les va a resolver el examen, no. Es una herramienta igual de apoyo que nos va a facilitar cálculos, pero hay que saber también de la materia para poder pasar ese examen. No es complicado, nada más como se lo dije la semana pasada, ese sí es un curso donde hay que darle, hay que invertirle bastante tiempo a la práctica. Y se pasa, o sea, sí se pasa, pero de verdad hay que ser disciplinados. Si son disciplinados, el examen de bachillerato lo pasan. Si no, si se esperan al último para estudiar, imposible, porque van a ver que la materia no vean que es sencillita. Ahorita estamos con materias sencillitas, las están sintiendo bonita y todo. Bachillerato desde el primer tema ya se siente como un ácido, porque sí es materia bastante complicada. Y si ustedes dejan que los temas se le acumulen, ya cuando ven 2, 3 temas, ya sienten que la materia es muy pesada y es porque dejaron que la materia se les acumulara. Entonces, les recomiendo a futuro, acuérdense de mis palabras, no dejen que la materia se les acumule, vayan estudiando conforme van viendo cada tema y van a ver de qué van a sentir el examen de bachillerato fácil. Si no, no lo van a pasar. Con toda sinceridad se los digo. Así Profe, y digamos, para bachillerato, ¿ustedes dan más días por semana a clases o solo un día a la semana? Bueno, la verdad es que en el instituto, aquí en el instituto, entonces, como les estaba diciendo, necesitamos una raíz cúbica que me dé 135, ¿verdad? Y vean que ya voy por el 64 y no he llegado a 135. Entonces, ¿cuánto sería 5 por 5 por 5? 125. 125. Y tampoco he llegado. Entonces voy a tener que hacer uso del siguiente número. 6. 6 por 6 por 6. ¿Y cuánto da? 216. Y ahí ya me pasé por mucho, ¿verdad? Vean que ocupo 135 y ya llegué a 216. Entonces, este número como tal ya no es un número entero. ¿Por qué no es un entero? Porque no me dio ninguno de los resultados que yo utilicé. Tiene que ser decimal por fuerza. Entonces ya con esto nos damos cuenta en medio de qué números está. Tiene que ser más grande que 5, sí o sí, porque con 5 me dio 125 y con 6 me dio 216. Si uno quiere hacerlo al bateo, porque pueden hacerlo al bateo, tienen que pensar qué número está, ese valor como tal, el 125, ¿de quién está más cerca? ¿Del 5 o del 6? Del Noten 5. del 5 más o menos. Y entonces, como tal, sería 5 punto qué, bateando, ¿verdad? Yo diría 5.5, ¿verdad? O 5, 5.6 incluso. recordemos que 5.5 significa la mitad, o sea, significa que estaría exactamente en el centro de estos Yo dos. diría que como 100, de ahí que 100.26, 27, De hecho, 22. la primera persona que dijo 5.2 es la que más lo acepto. Recordemos que si hicimos 5.5, 5.5, estamos diciendo la mitad. Y claramente el 135 está muchísimo más recostado al 125 que al 216. Está muchísimo más cerca. Ven que está súper cerca. Entonces, decir 5.5, estamos diciendo que está a la mitad. Y a la mitad de esos dos números es más o menos, más bien el 100, como 80, más o menos 170. Ahí sí sería como la mitad. Entonces, como este número está muchísimo más recostado, sí, es más o menos como 5.1 y algo. Yo diría que 5.2, por ejemplo. Y ya con eso nos vale. Con que en un aproximado bastante bueno, ya con eso se la pueden jugar para las siguientes operaciones. Entonces, decir, por ejemplo, 5.2 no está mal, porque la respuesta correcta, ¿cuánto era, Daniel? 5. Era, ya le digo, no fue el
Dice que era 5.12. 5.12. Bueno, nos alejamos un poquito, pero aún así, conjugársela con 5.2 ya es un muy buen aproximado. Es que ya sí. Entonces sería 5.1. El Ah, casi que le saca. 5.1 sería el perfecto, ¿verdad? Y es que si usted dice 5.1, pues es muy bueno porque en realidad 5.1, noten que es que este número como tal, el 135 está súper recostado al 125, está muchísimo más recostado que el 216. Entonces, sí, 5.1 sería una muy buena aproximación. De hecho, no una buena, sería una perfecta aproximación, ¿verdad? Pero sí 102 no está mal. Ya 103 me queda un poquito lejos, ¿verdad? Y 5.5 ya está bastante lejos. Pero para estos números, lo único que ocupo es una aproximación bastante representativa, porque con eso es lo que vamos a trabajar para las siguientes, las operaciones como tal. Pero eso es lo que queremos, bueno, perdón, eso es lo que quería que viéramos, cómo calcular raíces de varios tipos. Las cuadradas, pues ya vimos que las cuadradas, la calculadora me lo resuelve, y las cúbicas, pues está la perfecta, la que me da un número entero, que es cuando me da un resultado que aparece en esta lista, y cuando me da decimales es cuando el número está en medio de dos numeritos. Y ya con eso, pues esto también lo vimos en la práctica, la relación de orden. Esto implica que los números van a estar colocados en alguna parte de la recta numérica. Esos son cuando son números reales. Los números no reales obviamente no se pueden colocar porque no existen en esta recta numérica. Pero los números reales, estos números que son racionales o bien irracionales, pues se tienen que colocar en algún lugar de la recta numérica. Y ya a la hora de colocarse, yo puedo compararlos. ¿Qué número es más grande que qué número? Entonces, dime. ¿Verdad que nos podrían hacer, por ejemplo, la pregunta, coloque los números en la recta numérica? No, porque es un marque con X. Entonces no podemos colocarlos. Esos serían para colegio. Lo que, Entonces, todo el examen es únicamente marque con X. sí, correcto, todo es marque con X. Ah, qué buena nota. Bendición de Dios. Sí, todo es marque con X. Entonces ahí lo que más bien pueden colocar es, si yo aquí coloco en medio del 2 y del 3, coloco una letra, por ejemplo, X, ¿quién puede ser X? Entonces yo aquí les coloco varias expresiones que pueden ser fraccionarias o puede ser en raíces, y tienen que decirme quién es ese X. Noten que X es un valor que es más grande que 2 y más pequeñito que 3. Por ejemplo, raíz Como séptima. 2.5. Sería 2.5. como 2.6 porque yo lo veo un poquito más al 3. Sí, ahí lo coloqué. Básicamente lo coloqué de una forma random. No quise ponerle lo que me diera algo, pero si quieren ponerlo, si quieren decir exactamente ya algo más específico, entonces voy a colocarlo por acá, un poquito más, moviendo más a la izquierda. Ahí lo corrí. Entonces quiero saber quién es ese raíz de 7. Entonces, raíz de 7, como es raíz cuadrada, es muy sencillo porque la raíz cuadrada, pues la calculadora me lo da. Coloco 7, pero 2.6. ese es 2.6, entonces de hecho sí está un poquito correcto para otro lado. Ese es 2.6. Entonces, noten que cuando hablamos de relación de orden, primero que todo, pues ya podemos colocar los números exactamente en algún lugar de la recta numérica. Número 1, número 2, los puedo comparar. Por ejemplo, puedo comparar la raíz cúbica de 8 y decir si esto es más pequeño que la raíz de 8. Noten que ahora el ejercicio me está diciendo que si esto es verdadero. Importante recordar, denme un segundo antes que se me descargue. Recordar qué significa esa boquita, ¿verdad? La boquita siempre va a comerse al número o a la expresión. Disculpen que voy a darle vuelta. Siempre se va a comer a la expresión más grande. En este caso, el ejercicio me está diciendo que si esto es verdadero. O sea, que si la raíz de 8 es más grande que la raíz cúbica de 8. Eso es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Ah, bueno, porque el otro dio 2.8. ¿Cuál dio 2.8?
digamos, el que es cúbico me dio como 2.6, Ok, este dio como 2.6, ahorita lo comprobamos. ajá, y el otro como 2.8, Y este 2.8. ¿Están de ajá. acuerdo o no? La verdad, Y la profe, raíz cúbica de 8 es 2. Muy bien, Antonella. Perfecto. En realidad, creo que fue Daniela. Ay, Ten, es cierto. sí, ten cuidado con esos detallitos. En realidad, Sí. la raíz cúbica de 8 es un número entero que da 2 como tal. profe, Ah, bueno, igual es mayor el otro. Sí, 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 sí. Pero igualmente, ese tipo de zafis que uno dice, ah, mira, pegué el ejercicio de suerte, no nos sirve, ¿verdad? Eso no nos sirve, ¿verdad? Cuidado con esos detalles, que la suerte, pues, claro, tiene que estar de nuestro lado siempre para ese tipo de errorcillos, pero no hay que estar seguros de lo que estamos resolviendo. profe, tengo una duda. Dime. Yo legalmente no entendí bien de dónde fue que sacó el 7 y el 8 de la raíz ahí. Eso fue lo único que me enredé. No, esto es cierto fue un ejercicio pasado. Este que está aquí, pues nada más lo metemos en la calculadora, porque nota que es una raíz cuadrada, pues nada más se coloca en la calculadora y ahí está, 2.6, listo. Y fue el que estábamos colocando aquí hace ratito. Y ahora ese es otro ejercicio totalmente diferente, donde ahora ya puedo comparar el orden. En este caso puedo comparar sus cantidades si verdaderamente un número es mayor que otro número. Entonces, este es un ejercicio diferente. Entonces, ejercicio, por ejemplo, número 1 y número 2. Entonces, esto que está aquí me dice que si esto es verdadero. Entonces, tengo que obtener el valor de cada expresión para poder saber si es verdadero. Noten que el de aquí es perfecto. Ese me da 2. Y el de aquí, pues la calculadora me lo da, porque vean que es cuadrado. Siempre que se da una raíz cuadrada, la calculadora me la va a dar. Ese es 2.8, entonces vean que no está complicado ese aspecto porque nada más hay que calcular este que está aquí. Y Antonella nos dijo que nos daba 2. Y ahora sí, comparamos las dos cantidades y nos damos cuenta que el 2.8 sí es mayor que 2. O sea, en otras palabras, la raíz de 8 sí es más grande que la raíz cúbica de 8. Más o menos. Sí, sí, ya capté. Pero esos ejemplos, tipo, esos ejemplos ya estarían puestos en el examen, no específicamente esos, pero sí Ah, sí, estarían. sí, en el examen sí, por supuesto, les van a dar ustedes proposiciones y ustedes van a tener que identificar si verdaderamente algo es mayor, menor o igual. Ah, ok, ok. ¿Preguntas por el momento? ¿Todo bien? Ahora sí, vamos como a la otra parte, las operaciones con números reales. Ahora vamos con una parte que no vimos la semana pasada, ya es una parte un poquito diferente. ¿Qué pasa cuando quiero sumar, cuando quiero restar, cuando quiero multiplicar y cuando quiero dividir? Ojo, nada más sumar, restar, multiplicar, dividir. Porque si hablamos de potencias, ese es el siguiente tema que vamos a ver, ya ahí la cosa se complica un poquito más, porque si las potencias se combinan con las raíces, ya es un nivel de dificultad un poco más alto. Y si las potencias se combinan con las fracciones, también es un nivel un poquito más alto. Entonces, nada más suma, resta, multiplicación y división. Cuando yo tengo operaciones con números reales, no importa si son raíces, no importa si son fracciones, no importa lo que sea. Si se están sumando, restando, multiplicando y dividiendo, lo ideal es, a pesar de que el camino sea un poquito largo, es obtener el decimal de todo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es 2 raíz de 5 más 3 raíz de 5. Miran que resolver esto es bastante sencillo. Miran que hay una técnica para poder resolverlo, que se aprende en octavo, que es con monomios semejantes y bueno, y demás. Pero habría que ver mucha teoría y dependiendo de las circunstancias, pues se pueden, pues, encrochar, ¿verdad? Entonces es más fácil, pues, trabajar todo con decimales. Es muchísimo más sencillo, porque así yo les digo que sin importar el ejercicio, trabajen con decimales y siempre les va a dar. Entonces,
¿Cómo hacemos esto? Yo ocupo saber cuánto es este valor. Y este valor, vean que es sencillo, porque la raíz, la calculadora tiene. Entonces sería colocar 5 raíz y nos da eso. Solo que ahora bien, ¿cómo hacemos para poder expresarlo en esta operación? Noten que tengo un 2 adelante. Y ahora, esto que está aquí, esta raíz de 5, me representa eso que aparece en la calculadora. Cuando ustedes tienen un número y una raíz que están completamente juntas, entre ellos se están multiplicando. O sea, aquí lo que hay es una multiplicación en realidad. Entonces, lo que voy a colocar es el 2 que ya estaba ahí y lo voy a multiplicar con el valor que acabo de obtener, que sería 2.2324 redondeado, si lo queremos poner un poquito más ahí. A 2 dígitos. Noten que el tercer dígito es mayor que 5, por eso lo redondeo. Pero si ponen 23, igualmente no les va a dar una aproximación muy volada. Entonces vean que ya tengo la primera parte. Ahora voy con la segunda parte. Más res, y noten que es la misma raíz de 5. O sea, sería el mismo valor. Entonces multiplicado por 2.24. Y ahora, en séptimo, ¿qué aprendieron ustedes? Reglas de o jerarquía de operaciones. ¿Qué se resuelve primero? La multiplicación. Las multiplicaciones. En este caso, cada multiplicación por separado, ¿verdad? Y las sumas al final. Entonces, en este caso, resuelvo cada multiplicación, que sería 2 multiplicado con 2.24, y eso nos va a dar 4.48. Y esto de por un lado. Más la otra multiplicación, que sería 3 por 2.24. Da igual 6.72. Y ahora, para terminar, sumamos esas dos cantidades. Noten que el camino puede que sea un poquito largo, ¿verdad? Pero con un poquito de práctica y así, eso sale súper rápido, ¿verdad? Pero el camino pareciera ser un poquito largo. Y nada más sumamos esas dos cantidades. 4.48 más 6.72. Y eso nos da 11.2. Esto es la operación hacerlo aproximado. ¿Cuánto da exactamente perfecto? Si yo saco otra calculadora, que es una científica, un segundo, que está científica. ¿Qué pasa si yo saco la científica? La científica como tal ya me va a dar el perfecto, que sería 2 raíz de 5 más 3 raíz de 5. Noten que en la calculadora científica, vean lo que aparece, 11.18. Eso es en la científica. Y nosotros obtuvimos 11.2. ¿Está muy cerca o no? Muy lejos. Cerca. Está cerca porque se redondea. Es correcto, de hecho se redondea. De hecho, si lo redondeamos a un solo dígito, de hecho, más bien me da perfecto, correcto. Entonces ven que para no trabajarlo con técnicas de octavo, que esto en realidad, pues aquí unimos las raíces, esto en realidad daría 5 raíz de 5, pero para no tener que enseñarles cuándo tener que unir raíces, cuándo tener que unir índices para poder multiplicar y así, yo lo que les recomiendo es trabajémoslo con decimales. Es como mi recomendación, porque es lo que más acostumbrados están a trabajar con los numeritos que representan decimalmente cada expresión que estamos trabajando. Entonces vean que si aparece una suma, una resta, en este caso una multiplicación, que aquí hay multiplicaciones, pues es más fácil trabajarlo con decimales. Es muchísimo más sencillo. Y ya ahora, ¿qué pasa? Dime. Una pregunta. Eso, digámosle, donde está el 2 raíz 5, ¿verdad? Más 3 raíz 5. Ajá. Ese 2 y ese 3 en el examen sale en grande, porque si salen en pequeñito sería como la raíz cuadrada y la raíz Es cúbica. correcto. Tienen que salir así como se ve en grande, porque si están aquí en chiquitito, más bien es parte de la raíz. Ok. Entonces a nosotros nos pueden poner, por ejemplo, dos números y dos raíces, lo suman y nosotros tenemos que completar toda la operación, ¿verdad? Eso sí no lo pueden poner. De hecho, a ustedes les aparece un marque con X de esta forma. De hecho, vean cómo les aparece. Le van a aparecer las respuestas correctas y se tiene que escoger. Pero ahí vienen cómo aparecen las respuestas.
En fracción, Correcto. O en raíz o algo así. No aparece así como está. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Paso número 2. Pasarlo a raíz. No. dividir el numerador por el dividor. Ajá, por el No. denominador. Ok, voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner, supongamos de que la respuesta A es 10 raíz de 5, la respuesta B es 27 entre 4, la respuesta C es 5 raíz de 5 y la respuesta D, no sé, es cualquier cosa. Entonces, ¿cómo sé cuál de esas respuestas es la correcta? Hay que sacar el resultado de cada opción. Correcto, y alguno de ellos me va a dar algo parecido a lo que tengo. Ven que el camino es un poquito largo, pero sí sale. Sí sale y sale dependiendo cuánto hemos practicado en ese tipo de operaciones. Vean que en realidad parece que es largo, pero Pero, cuando... Ajá, profe, de esas respuestas no va a dar específicamente eso porque lo que nosotros estamos haciendo es un redondeo. Entonces lo que habría que ver es cuál es más cercano, ¿verdad? sí, por supuesto, pero vean que, o sea, esa cercanía no es como que, por ejemplo, mi respuesta sea 11.2 y la más cercana me dio, no sé, 9 punto algo. Eh, ocupamos una cercanía, pero que esté muy cerca, ¿verdad, Daniel? O sea, cuando hablamos de cercanía, no es como que yo haya hecho una operación que no me vaya a dar muy cerca. O sea, nos va a dar sí o sí, el número entero nos va a dar sí o sí, eso es esa parte. Cuando hablo de cercanía, hablo de la parte decimal. La parte decimal la que puede que no nos dé exacto, pero la parte entera siempre nos tiene que dar. Ah, ya capté ahora sí. Sí, es que, por ejemplo, si a nosotros nos da 11.2 y lo más cercano a toda la respuesta, no sé, es un 9, del 9 al 11 sí es bastante. O sea, ahí sí no estamos cerca, y sí, falta muchísimo. Profe, pero ahí cómo se hace, entonces se saca en esas respuestas la raíz de 5 y se suma al 10. En No, la se B multiplica. No, aquí no se suma, se multiplica. se multiplica. Y en la B se divide. Se divide. Ok. Y en la otra igual se multiplica. Correcto, se multiplica, es correcto. Y ya cuando hacemos eso, pues ya tenemos los valores y alguno de ellos es el que me va a dar muy parecido a lo que tengo como resultado. En este caso sería la C, ¿verdad? Correcto, me lo hace hecho. De hecho que, bueno, como ya tengo tiempito de estudiar así, yo lo hubiera hecho así, nada más, sumo 2 más 3 y ya me quedo con la raíz ahí, ¿verdad? Pero me parece muy interesante el método también. Es que lo que estás pensando, Antonella, claro, o sea, yo también hago nada más el 2 y el 3 y lo sumo, o sea, yo también hago eso. Lo que pasa es cuando hay ejercicios donde se requiera más proceso. Em, por ejemplo, voy a hablar de esto para que hagan otro ejemplo. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es, por ejemplo, en este caso. En este caso particular, igual, en el fondo, Antonella y todos, también vamos a sumar así, fácil, como, ¿te acuerdas que sumamos sumamos el 2 más el 3 y nos dio 5 y mantuvimos la raíz? Aquí también se hace algo parecido, solo que para poder hacer eso, esto hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo primero para obtener exactamente igual que esto. Y ya después ahí sí, ya cuando uno lo trabaja, ya me queda exactamente lo mismo, entonces ahí sí hacemos la técnica que acabas de hacer. Pero para no tener que decirles en qué momento tienen que trabajarlo, en qué momento no, pues vea que aquí hacemos la misma técnica que les acabo, es exactamente la misma. Vean que aquí ya no hay opciones, les doy exactamente la misma técnica. O sea, es para que no se confundan en el aspecto de que qué usar en qué momento. Obviamente, si lo logras identificar que son exactamente las mismas raíces, sumamos, solo que en este caso vean que no son las mismas raíces. Entonces, como no son las mismas, no podemos hacer la técnica del ejercicio pasado. Habría que trabajar primero con este 8 para hacer de que sean exactamente las mismas. Entonces, para no tener que complicarme la existencia, pues mejor meto una calculadora a raíz de 8, eso me da 2.8 y a eso le sumo 3
y lo tengo que multiplicar con raíz de 2, que es 1.41, creo. Y ya me quedó más fácil el ejercicio. No tuve que pasar por todo el proceso de ver cómo hago para sumar estas dos raíces. O sea, mantengo la misma estructura, la misma idea. Profe, ¿me puede volver a explicar la de raíz del 8? Es que no me entiendo. La raíz de 8 es una raíz cuadrada, que nada más es de meterla en la calculadora. La raíz de 8, metemos en la calculadora el 8, tocamos la raíz y listo. Nos da 2.8. Más o menos. Ah, bueno, por eso, ajá, no se pone nada adelante. O sea, no pongo No. el 2 adelante. Sí, porque vean que cuando hay algo adelante es cuando se está multiplicando. En este Ujú. caso, como no hay nada adelante, pues nada más es el resultado como tal. Perdón, es el resultado como tal. Y nada más se baja en la siguiente Ajá, en la siguiente línea. línea. Ujú. Ah, y ya luego en la siguiente, el 3, si tengo que multiplicarlo con lo que es la raíz de 2, que es 1.41. Ujú. Y ya multiplico y luego sumo y ya me da la cantidad que quiero. Pero lo que dijo Antonella, o sea, sí es cierto, o sea, sí está bien, lo que ella dijo, o sea, no está mal, está de hecho totalmente correcto. Sin embargo, prefiero evitar en qué momento tener que sumar raíces, en qué momento tener que sumar índices, perdón, multiplicar índices para poder multiplicar raíces. Entonces prefiero que lo mantengamos todo con decimal, a pesar de que quizás el camino sea un poquito largo, pero van a ver que con la práctica que vamos a estar haciendo semana a semana, ustedes van a ver el ejercicio y ustedes, pum, ya saben directamente qué hacer, entonces no van a perder ni siquiera tiempo en pensar, porque lo ven y automáticamente su cerebro los va a llevar a lo que ocupan hacer de un solo. Entonces van a ver de que con práctica no van a perder ni 2 minutos en resolver un ejercicio como ese estilo. Otra pregunta, consultas hasta el momento. Entonces, cuando tenemos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, mi recomendación es que lo trabajen directamente con decimales para que no se compliquen mucho la existencia. Esa es mi recomendación. Cuando hay esto, ¿verdad? Cuando hay potencias, la cosa cambia, pero cuando solamente hay sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, trabajen directamente con decimales para que no se Profe, complique. Dime. el resultado de eso sería 7,03. No sé, realmente voy a hacerlo. Sería 3.1, perdón, 3 por 1.41. Eso da 4.23. Entonces habría que sumar 2.8 más 4.23. Y eso suma 2.8, 7.03. Sí, esa sería la respuesta. Ahora bien, vamos con la parte más difícil, pienso yo, del tema, y ya con eso terminaríamos completamente con el primer contenido. Bueno, en realidad los dos primeros contenidos del examen. Tiene preguntas que ya son potencias. Terminamos con esta parte y no vamos a terminar, sino que la siguiente semana voy a arrancar con esto nuevamente, un poquito, nada más como forma igual de repaso para ver cositas. Y ya con esto ya tenemos todo lo que tenga que ver con números como tal, números reales, ya que acabaríamos, no hay más. Y ya nada más nos queda hacer práctica y práctica y práctica semana a semana, para que se vayan acostumbrando a los diferentes tipos de enunciados, de ejercicios que les puedan colocar. Entonces vamos primero con potencias sencillas, en aspecto cómo es que se ve en séptimo, y la idea es evolucionar ese concepto que nosotros tenemos de potencia en séptimo y pasarlo a fracciones, a como lo hemos venido trabajando, pasarlo a raíces también, a como lo hemos venido trabajando, que es un poquito ya con un nivel de dificultad más alto. Entonces, recordemos que era una potencia, ¿verdad? Una Será un problema si no me acuerdo qué diantres es una potencia. Profe, yo creo que no oí eso. No, o sea, no es un problema porque yo les voy a enseñar qué es potencia por cualquier cosa. O sea, no, mis cursos que yo he dado durante todos los años, algo que me caracteriza a mí como docente es que nunca doy algo por hecho, o sea, no doy o no supongo que ustedes sepan algo. O sea, yo no digo como que, bueno, ustedes esto ya lo deberían de saber, entonces arranco con eso, no. A pesar de que ya deberían de saber cosas, yo siempre me gusta como repasar, como ver cosillas, porque yo sé que cada uno de ustedes pasó por caminos diferentes y pues también las características que tiene cada uno de ustedes es muy diferente. Y aparte que como no los conozco, pues muchísimo menos puedo
suponer cosas. La única forma que yo puedo suponer es que sean estudiantes míos de séptimo, que hayan pasado conmigo octavo y que estén en noveno. Ahí sí yo les digo, ustedes estuvieron conmigo en séptimo, o sea, ahí sí tienen que acordar porque yo sé que estuvieron conmigo. Pero así, cuando son totalmente personas que no conozco, con mucha más razón, nunca doy algo por hecho. Entonces no te preocupes, tranquilo. Ah, creo que era cuando un número tenía uno chiquitito arriba y se tenía que multiplicar las veces que decía arriba. Ajá, entonces vamos con partes, primero vamos a entonces con partes de la potencia. La potencia como tal es una expresión que se compone con una base, ese número se llama base, es un número como tal, y el numerito como dice, chiquitito de arriba, se llama exponente. Y como tal, ¿qué es una potencia? Una potencia es una abreviación, o sea, es una forma abreviada de escribir una multiplicación donde la multiplicación se está repitiendo el mismo número. Por ejemplo, en este caso, la A se está repitiendo muchas veces. ¿Cuántas veces? La cantidad que me diga arribita. En este caso, son n veces que voy a repetir la A. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 2 como base y el exponente es un 5, lo que significa es que el 2 lo voy a repetir 5 veces. Y nada más pues hay que multiplicar cada par de números. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. O sea, 2 a la 5 me da 32. Entonces, esta forma que se llama notación desarrollada, yo la puedo abreviar a algo más chiquitito que a esto le llamamos potencia. Entonces, la potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación donde su base, donde un número se está repitiendo esta cantidad de veces. Esto es lo que ustedes vieron en séptimo, lo que se supone que hay cosillas que vieron. O sea, les digo, no, de aquí nada más vamos a arrancar o vamos a obtener, no vamos a calcular potencias como tal, sino vamos a obtener las propiedades de las potencias, porque a partir de ahí es donde ustedes van a trabajar con propiedades de potencias, y esas potencias se van a desenvolver tanto para las raíces como para las fracciones, que es donde viene la parte complicada. Pero lo único que quería como recordarles es que era una potencia, que una potencia es esta expresión que está compuesta por una base y un exponente. Esta base se repite la cantidad de veces que me indica el exponente. Algunas de las leyes de potencias más importantes que vamos a utilizar. En realidad, pues hay un montón de leyes de potencias, pero voy a colocarles las más importantes para tipo examen. Primera ley. Ustedes tienen una base, y cuando hablo de esta base, es cualquier cosa. O sea, eso puede ser una fracción, puede ser una raíz, puede ser un numerito normal, o sea, lo que sea. Si esa base, si ese número está elevado a la 0, eso siempre va a dar 1. Ejemplos. Voy con numeritos normalitos, los numeritos enteros. 2 a la 0, 1. Voy con raíces. Raíz de 10 y todo esto elevado a la 0, 1. Voy con fracciones. 5 tercios y todo esto elevado a la 0, 1. ¿Entendido? Cualquier cosa, cualquier base que esté elevado a la 0, no tienen que calcular ese tipo de cosas. Ya directamente cuando ustedes vean un 0, eso da 1. Ustedes no tienen que calcular esta raíz, porque si ustedes la calculan, pues es un número decimal, pues que hay que elevarlo a la 0, pero elevado a la 0, pues nos va a dar 1. Entonces, cuidado con ese tipo de detalles para no perder mucho tiempo en algún cálculo. De hecho, en séptimo, yo cuando doy séptimo, yo pongo una trampa en marque con X. Pongo algo como esto, ¿verdad? Pongo paréntesis. Voy a poner eso chiquitito para no hacerlo tan grande. Pongo raíz de 16 más 7 menos 2 a la 3 más raíz de 32, no sé, y muchas cosas más, y pongo elevado a 0.
¿Y qué es lo que hacen los chiquillos? Pierden un montón de tiempo porque todo esto que está aquí empiezan a resolverlo. Sacan la raíz de aquí, sacan la raíz de aquí, suman, multiplican y todo esto que está aquí, que a fin de cuentas les da un resultado, ¿qué tiene que pasar con ese resultado? Tienen que darlo a cero. ¿Y qué sucede con eso? Da 1. Da uno. O sea, perdieron mucho tiempo resolviendo un montón de cosas que están aquí adentro, cuando al final de cuentas esto da uno directamente porque todo eso está elevado a cero. El cero, si hubiese estado así, ahí la cosa cambia. Por ejemplo, si hubiese estado así, ahí la cosa cambia. Porque ahora, ¿quién es el que da nada más uno? La raíz de 32. Correcto, nada más la raíz de 32. Y todo lo demás ahí sí tienen que resolverlo. Ahí sí los chiquillos tienen que sacar cuánto es esta raíz, cuánto es esta suma, ahí sí tienen que sacar todo. Pero si está como se los acabo de poner, entonces ese es un ejercicio que yo personalmente, no es porque sea mala gente ni nada por eso, sino para que de verdad sepan propiedades. El séptimo yo lo pongo en marque con X. Y si ya un chiquillo ya tardó media hora haciendo el ejercicio, pues es porque no le quedó claro la propiedad. La propiedad lo que me dice es que cualquier cosa, cualquier base como tal, que esté elevada a cero, eso nos va a dar 1. ¿Y por qué les enfatizo tanto esto? Porque en noveno, estas son las propiedades que normalmente vienen, porque ustedes no están acostumbrados a trabajar con que algo da cero da 1, pues es la que más viene por ese estilo, porque la mayoría de gente piensa de que una base elevada a cero da cero. Entonces, por ahí es donde viene esa confusión. Pero no, esa es una propiedad que ya se las acabo de mencionar, que nos va a dar 1. Vamos con otra propiedad. Esos ejemplos los voy a borrar como tal. Profe, tengo una duda. El que acabas de borrar, el de 5, el último, 5. 5 tercios. Ajá, 5 Ajá. segundos. Ajá. Si no tuviera el paréntesis, si está a la 0, igual da 1. Miras que hay un problemita. ¿Quién da 1? ¿Toda la fracción o alguien específico? Ah, el 5. Exactamente, ese es el detalle. Es el 5 el que da el 1. Es correcto. Entonces, más bien, ahí la respuesta no sería 1. ¿Quién sería la respuesta? Entonces sería 1 dividido entre 3. Es correcto. Es correcto. ¿De qué diferencia? Es correcto. Ah, ok, ya ahora sí, ya entendí. Gracias. Entonces, pues es que hay que andar en todas con ese tipo de propiedades, ¿verdad? Porque hay que saber exactamente qué es lo que me daría 1. Y en este caso, el paréntesis, lo que me está indicando es que ese 0 engloba toda la fracción. Si no coloco el paréntesis, entonces nada más sería a un número particular que será el 5. Pero muy buena la pregunta, por cierto, porque si no me la hace, quizá yo la hubiese omitido en el aspecto que no me recordé en darles ese detalle. Entonces, muy buena pregunta. Otra propiedad que va a ser importante, más que todo para fracciones, ¿verdad? Cuando uno tiene una fracción de un número A, dijimos que las fracciones se componen por 2 en 2, entonces aquí no nos preocupemos porque va a ser cualquier cosa, ¿verdad? Cuando uno tiene una fracción y está elevado a cualquier número, n, vamos a decir que cualquier número, entonces ese exponente se le reparte a cada uno de los elementos. O sea, tanto el A como el B va a tener ese valor de n. Por eso es que ahorita Fernanda, el que mencionó, por ejemplo, cuando yo coloco 5 tercios elevado a la 0, usando esa propiedad, ¿cómo sería? Ya sabemos de que eso a 1, ¿verdad? Pero usando la propiedad, ¿cómo sería? 5 elevado a la 0 y 3 a la 0. Es correcto. Y ahora sí, el de arriba, 5 a la 0, utilizando la primera propiedad, nos va a dar 1. Y abajo nos va a dar 1. Y 1 entre 1 nos va a dar 1. Pues por ahí va el fondo. Entonces, cuando ustedes tienen una fracción elevada a un número cualquiera, entonces ese número se le reparte a cada uno de los elementos de la fracción.
Profe, ahí no sería A entre B. Perdón, sí, perdón. Sí, ahí se lo acabo de ver. Sí, correcto. Sería ante B. Correcto. Ahora bien, déme un segundo para ver. Ok, sé que lo tengo. Ok, ya no metemos nuevamente a la ley de potencias, sino la siguiente semana contamos con esta parte, sino que quiero ver también la parte de las raíces. Porque aquí viene la potencia, está muy ligada con la raíz, demasiado ligada. Hay unos ejercicios particulares que a veces vienen, o sea, a veces hay que cruzar los dedos para que no vengan, ¿verdad? Porque si esas 10 preguntas, de esas 10, hay 2 preguntas particulares que hay que cruzar los dedos para que no vengan tan así, tan violentillas, ¿verdad? Que es cuando vienen potencias con raíces. Si no vienen, pues todo bien. Yo que estoy seguro que pegan las 10 preguntas. Si no, entonces hay que tener mucho cuidado. Porque la raíz, si ustedes piden calcular ciertas cosillas, pues te acontece que la raíz, vamos a ponerle letras como tal. Aquí hay una N y aquí hay una M. Yo esta raíz la puedo convertir a potencia y se convierte de esta forma. Se mantiene la base y este numerito que está aquí va a ser el numerador y este que está aquí el denominador. O sea, va a quedar así. N entre M. Entonces, una raíz se puede convertir a potencia de esa forma. Y ustedes me dicen, pero ok, ¿para qué me sirve eso? Ok, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo la raíz, por ejemplo, de 9, entonces, ¿eso cómo sería en forma de potencia? El 9 se mantiene y ¿qué numerito sería el n? O sea, ¿qué numerito está de aquí arriba? ¿Qué numerito hay aquí? Un 1. Muy bien, Antonella, 1. ¿Y aquí? Un 2. Un 2, correcto. Entonces sería un medio. Ahora bien, ¿por qué vamos a hacer esto? Voy a volverme nuevamente a la ley de potencias. Porque hay otra propiedad que me dice que si yo tengo un número cualquiera igual, un número cualquiera, y ese número cualquiera igual puede ser raíces, puede ser fracciones, puede ser igual el número naturales, entonces lo que sea. Si ustedes tienen un número y está elevado a un exponente y esa expresión como tal está también elevada a otro exponente, o sea, elevado al elevado, entonces mantengo la base y esos dos exponentes se multiplican entre ellos. Por ejemplo, si ustedes tienen el 2 elevado a la 5 y eso está elevado, por ejemplo, a la 3, entonces sería 2 a la 5 por 3, que eso sería 2 a la 15. Ahora bien, tomando lo que tengo en la otra diapositiva, si ustedes tienen, por ejemplo, 2 elevada a la 1/3, noten que eso es un elevado, solo que el elevado está en fracción, pero eso es un elevado. Y eso está elevado a la 6. ¿Cómo va a quedar? Hay que hacer la división del 1/3 y después se multiplica por 6, si manteniendo el 2. Sí, la idea está bien, pero nos va a dar en decimal, que no sea tan necesario meternos ahí en decimal. Sería hacer exactamente la misma idea. Mantengo el 2 y ¿qué hago con? Ese es un exponente, ¿verdad? Aunque sea en fracción, es un exponente. No importa que sea en fracción. ¿Qué me dice la ley? ¿O qué me dice la propiedad? ¿Qué hago con estos dos exponentes? Multiplica. Se multiplica. O sea, voy a tener que multiplicar el 1/3 multiplicado por el 6. ¿Sí? ¿Y alguno se acuerda cómo multiplicar este tipo de cositas? No será, bueno, no sé si es más fácil pasarlo a decimales y luego multiplicarlo por 6. Sí, Es que digamos como dividir el 1/3.
Sí, es que ahí hay un pequeño problema. O sea, yo también lo hubiese pensado así, solo que dependiendo del número, el decimal les va a dar infinito periódico y la idea no es esa. Normalmente esos ejercicios están hechos para que den numeritos perfectos, es como, está hecho para que un 2, un 3, un 5, o sea, está hecho para eso. Entonces, ¿No se multiplicaba en línea recta? es correcto, eso es lo que quiero llegar, se multiplica en línea recta. O sea, lo que hacemos es, cuando ustedes tienen una fracción de este estilo y quieren multiplicar, entonces multiplican en línea recta y así tienen una sola fracción. Y vean que está facilito, porque en realidad multiplicar 1/3 por 6 me va a quedar, es como juntar las dos cosas juntas. Lo dije, bueno, básicamente sería 1 por 6, pues nos va a quedar 6. Y 3 por 1 nos va a quedar 3. Y ahora sí ya nos quedó algo que nos quedó bastante sencillo. Porque ¿cuánto sería 6 entre 3? 2. Entonces ahora sí, ven que toda esa expresión que está aquí, que se veía un poco violenta, al final me quedó esto. Ven, pues eso fue que no lo pasé decimal. Porque vean que al final de cuentas me quedó algo muy sencillo. ¿Ves? Estos ejercicios están hechos para eso, como para que haya algo bonito. ¿Y cuánto haría esto? 4. Listo, nos da 4. Ustedes pueden pasarlo a decimal, sí. Nada más cuidado, ahí nos complicamos un poquito la existencia, un poquitito, ¿verdad? Pero no pasa nada. Normalmente, como digo, los... Profe, Sí, dime. entonces, cuando da el número de base elevado a algún número, se multiplica. Entonces, el 2 elevado a la 15 se multiplica 2 por 15. No, en este caso, esto fue nada más un ejemplo. En este caso, el 2 se repite 15 veces. O sea, es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 15 veces. Ah, ok, ok. O sea, primero lo que tendríamos que hacer es multiplicar el 5 por 3 y luego ya de ahí, bueno, sería 15, ¿verdad? Y ya de ahí es como la respuesta el resultado sería 2 de 15 veces 2. El Es correcto. resultado sería Sí, es correcto, pero no vamos a hacer el resultado porque ese es un número enorme. Simplemente Ujú. quería dar como el ejemplo nada más. Y ahora tengo un ejemplo con fracción que para eso nos va a servir esto que está acá. Entonces, recuerden que una raíz yo la puedo convertir a exponente. Entonces, ya esta raíz, al convertirla a exponente, vean que ya me quedó de esta forma. Y ahora aquí viene un ejercicio que yo he visto en los exámenes. ¿Cuánto da esto? Así yo lo he visto así, chiquillos. ¿Cuánto da esto? Así yo lo he visto. Bueno, obviamente aquí con otras operaciones, de hecho, hasta lo he visto con más operaciones, pero hay que resolver esto. O sea, hay que saber cuánto es esto. Entonces, ahí es donde viene quizás un grado de dificultad un poco alto, porque para resolver esto, pues vean que hay una potencia, pero también hay una raíz. Entonces, siempre que ustedes tengan una raíz y una potencia, hay que hacer esto que está aquí. Entonces, ¿qué hacemos con esta raíz? Tiene que sacarle raíz a las 5. No, No, Sería primero resolver la raíz y luego elevarla a 4. no creo que se saca ese 5 y el 4 se hace en decimal. bueno, de hecho, lo que dijo Daniel, la verdad es que tiene mucho sentido, o sea, se lo acepto, lo que dijo Daniel se lo acepto, pero hay que hacer ahí un aproximado muy bueno para que nos dé también algo muy bueno. El problema es que normalmente estos ejercicios van a estar hechos para que algo casi que perfecto, entonces por ahí hay que tener un poquito de cuidado. Luego la otra opción, no escuché muy bien qué fue lo que me dijeron. Creo que se saca el 5 como el 9, ¿verdad? Y el Ajá.
4 se pone como decimal, 4 entre 1. Vamos a ver. Noten, vamos a trabajar solamente con esto que está aquí adentro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije que la raíz se puede pasar a potencia? O sea, el 5 lo pongo normalito y en lugar de poner esta raíz, así como lo vemos, sería un medio. ¿Por qué un medio? Porque ¿qué numerito está aquí? Con 1. ¿Y qué numerito está aquí? Con 2. Entonces vean que esto un medio como tal representa la raíz cuadrada. ¿Estamos? Luego, cierro paréntesis y aquí vean que el 4 nunca lo toqué. El 4 sigue estando aquí afuera. Más o menos, ¿me captaron esto que es aquí? Sí, ahora sí. Noten que el 5 sigue estando aquí y en lugar de la raíz, estoy colocando un medio que es la representación de la conversión. Y ahora me quedó esa expresión. Que noten que esto que está aquí es una potencia y esto que está aquí también es una potencia, o sea, potencia con potencia. ¿Y qué me dice la ley? ¿Qué pasa cuando tengo potencia con potencia? Los multiplicamos. Los multiplicamos. Entonces, para que no se me haga un enredo, lo hago separado. Pongo un medio multiplicado con 4. ¿Y cuánto sería un medio multiplicado con 4? Habría que poner debajo el 4 un 1 para que sea Serían 4 medios. Sería 4 medios, muy bien, correcto. Y 4 medios, en realidad, ¿cuánto me da? Serían 4 dividido entre 2. Correcto. Un 2. Un 2. 2. Entonces ven que en realidad toda esta expresión, ¿a qué se resume entonces? A un 2. Ajá, pero dígame la toda, entonces ¿cómo sería? ¿Cómo la escribo? 5 elevado a la 2. Correcto, muy bien, Milena. 5 elevado a 2. Ven, esos ejercicios normalmente están hechos como para que den como cositas bonitas, ¿verdad? ¿Y cuánto es 5 elevado a 2? 25. Correcto. Como les digo, estos ejercicios están hechos no como para que decimales y así, están hechos como para que, como cosillas bastante perfectas en ese aspecto. No están hechos como para meternos a decimales. ¿Se pueden meter a decimales? Sí, sí, no hay ningún problema. Creo que se pueden meter con decimales y todo, y les daría un aproximado y había que calcular, eso sí, tienen que calcular muy bien la aproximación para que les dé algo bastante parecido, pero vean que esos ejercicios andan por ahí. Entonces, el ejercicio más complicado que haría que cruzar los dedos para que no les venga sería este que está aquí particularmente, así como está, donde venga la raíz y venga la potencia. O sea, a veces no viene, no es como que siempre vaya a venir. Lo que hemos visto todo este rato eso siempre viene, pero este tipo de operaciones a veces no viene y cuando viene pues no importa, pero si viene los estoy preparando para ese tipo de ejercicios que son un poco más complicados, que es cuando viene con la raíz y la potencia al mismo tiempo. Cuando ustedes vean una raíz, una potencia, pues el camino más adecuado para no complicarme quizás es hacerlo de este estilo. Iba a poner unos ejemplos, pero creo que no. Más o menos, ¿cómo estamos hasta aquí por hoy? Me hizo falta la explicación de los cálculos de símbolos.